Ok, vamos a seguir con este eje número 2 de herencia para la paz. Recién estaba viendo un video para ver cómo se escucha ese día y me di cuenta de que es muy castroso cómo se escucha el Apple Pencil. No sé hacerlo para que no suene tanto, así que disculpen. Lo lamento mucho. Ok, vamos a partir ahora. En el video anterior, que les recomiendo que lo vean, vimos lo que es, pues, básicamente los grados de vimos el ADN, los grados de compactación del ADN, la cromatina, los cromosomas, el cómo lo vamos a leer y cómo lo vamos a ver en la PAES con lo que es el tema de la haploidía, con lo que es el tema de la diploidía, con el que es el tema de la cantidad de ADN. ¿Okay? En este video ya vamos a entrar netamente en lo que es la división celular. División celular que aplica tanto para procarionte como eucarionte, ¿ok? Como yo les dije anteriormente, tanto los procariontes como eucariontes tienen división celular. La diferencia es que aquí vamos a encontrar que en la célula procarionte no la vamos a estudiar a fondo, ¿ok? Pero es importante entender que para la célula procarionte la división celular significa reproducción. Es un medio de reproducción, ¿ok? Que se le conoce como fisión binaria. Esto también lo dije en uno de los primeros videos, pero bueno, no está de más replantearlo, ¿no? La división celular para células procariontes se encarga de lo que es su reproducción, más conocida como fisión binaria. Bueno, no es solamente para las procariontes, para todo organismo unicelular, de hecho. Todo organismo compuesto de una sola célula va a tener como objetivo la división celular, la reproducción. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que sería la célula eucarionte. La división celular de la célula eucarionte. ¿Qué significa división celular para un organismo eucarionte? La división celular básicamente significa la división, ojo aquí, del núcleo. Ojo aquí. La división celular no es más que la división del núcleo, pero más la división del citoplasma. Esto que vemos aquí es la división celular. La división del núcleo más la división del citoplasma, que se divide en dos procesos, según el objetivo que tenga la célula. Porque puede haber una división del núcleo que se conoce como mitosis, o puede haber una división del núcleo que se conoce como meiosis. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en uno de los mejores temas de la biología, al menos de la PAES. Y la división del citoplasma, pues básicamente se le conoce como citocinesis o citodiéresis. Tiene varias maneras de decirlo, pero todos poseen la palabra cito de citoplasma. Así que ahí no van a tener complicaciones en entender a qué se refiere. Para un organismo eucarionte, en este caso pluricelular, porque ya vimos que para el unicelular básicamente es la reproducción, pero para uno pluricelular se va a dividir ¿en qué? En dos objetivos. Puede estar el objetivo de hacer un desarrollo, que vamos a ver que esto no se refiere al desarrollo de la célula en sí. Ok, aquí les voy a dar un... No les daré ese adelanto, les dejaré solamente la palabra desarrollo. La división del núcleo pluricelular puede referirse a desarrollo, o sea, puede tener el objetivo de desarrollo, de crecimiento, de reparación, entre otros. O puede tener el objetivo de generar gametos, también conocido como células sexuales. ¿Ok? Como les dije, esta división del núcleo tiene dos caminos: el desarrollo, crecimiento y reparación,
va a ser el camino de la mitosis. La generación de gametos. Y hay que incluir algo que es muy importante, que es la variabilidad genética, que se me había olvidado. No se puede olvidar por nada. Esto es tan clave como la generación de células sexuales, la variabilidad genética, que es el camino de la meiosis. Tenemos dos procesos con dos objetivos diferentes. Con el objetivo de desarrollarse, crecer y reparar, tenemos la mitosis. Con el objetivo de generar gametos, células sexuales, conocidas como células sexuales, y variabilidad genética, tendremos el proceso de meiosis. ¿Ok? La mitosis es llevada a cabo por todas las células somáticas. Y la meiosis es llevada a cabo por todas las células sexuales. Todas las células somáticas son todas aquellas que no son células sexuales. ¿Ok? Esa va a ser la diferencia. Son todas aquellas células que no son sexuales. Y en el caso, ahora, de esta división celular, vamos a hablar de lo que son los cromosomas. Ahora es cuando vamos a unir las cosas vistas anteriormente. Vamos a ver tanto lo que serían los ¿cómo se dice? Vamos a ver tanto el tema que ya hablé, que serían los temas de cromosomas y ADN que vimos en el video pasado, como el tema de la mitosis y meiosis, que corresponden a la división celular. División celular que, como ya dije, tiene que ver con lo que sería la división del núcleo. La división del núcleo con la división del citoplasma. Y para todo esto tenemos que llegar a el siguiente concepto, que es el de ciclo celular. ¿Ok? El ciclo celular, como su nombre lo dice, es un ciclo, y es el ciclo de vida de la célula, es la vida celular. Así como nosotros crecemos, nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos, la célula tiene un ciclo igual. Y este ciclo celular se divide en dos procesos: la interfase más lo que sería la fase M. Fase M, que vamos a ver que se compone tanto de meiosis como mitosis. Aquí va a depender de del objetivo que tenga la célula, ¿no? Si es una célula que va para reparación, una célula somática, pues va a ir por el camino de la mitosis. Si es una célula sexual, va a ser la meiosis. Entonces, este es el ciclo celular, interfase más la fase M. La interfase está compuesta por el proceso de G1, el proceso de S y el proceso de G2. Si les preguntan en la prueba, que no creo porque es muy poco directa la prueba, es mucho más de habilidad y de entendimiento. Pero si les llegaran a hacer una pregunta directa de qué compone la interfase es G1, S y G2, más los puntos de control. Pero eso lo vamos a ver después. En la fase G1 es donde se encuentran todas las células. Toda célula está siempre en G1. ¿Y qué va a estar haciendo ahí la célula? La célula va a estar creciendo, se va a estar nutriendo, va a estar funcionando. Va a estar teniendo todas sus funciones metabólicas, todo va a estar ocurriendo pues en lo que sería G1. Toda célula se encuentra en G1.
va a estar creciendo y se va a estar nutriendo. ¿Por qué? Porque necesita replicarse. Y vamos a ver por qué necesita replicarse o duplicarse. ¿Ok? Pueden ocupar los dos conceptos, tanto replicarse como duplicarse. ¿Ok? Entonces, entendamos algo. Todo organismo, ¿verdad?, está cargado por esto. 2N, 2C. ¿Por qué 2N, 2C? Porque todo organismo tiene dos pares de cromosomas. O sea, toda célula tiene dos pares de cromosomas con dos cromátidas. Toda célula es así. Pero ahora la célula necesita duplicar su cantidad de ADN. Ojo con esto. La célula va a duplicar su cantidad de ADN. O sea, ella no duplica su cantidad de cromosomas, duplica su cantidad de ADN. Ya vimos que la cantidad de ADN está representada por C. Lo que va a duplicar es esa cantidad de ADN. Si la célula en sí transporta 2C, o sea, dos cantidades de ADN, se va a duplicar a 4C, pero el cromosoma se mantiene siempre. ¿Ok? La ploidía se mantiene siempre. ¿Ok? Al menos en esta fase. Entonces, toda célula se encuentra en G1 haciendo su trabajo normal, ¿verdad? Su trabajo de crecimiento, de funcionamientos biológicos, metabólicos, todo lo está haciendo normal. Hasta que le llega una señal. Si es que a este organismo no le llega una señal y pasa a la fase S, que la fase S es duplicación. No les voy a poner, bueno, les voy a poner de la cantidad de ADN, ¿ok? Para que lo entiendan, para que no se confundan. Muchas personas se confunden con que se duplica N. N no se toca, la cantidad de cromosomas no se toca. Si en una pregunta les dicen, ¿qué pasa en la fase S? Y una pregunta y una respuesta, una alternativa les dice, hay duplicación de los cromosomas. Eso está mal. Es duplicación de la cantidad del ADN. ¿Okay? Entonces, en S hay una duplicación de la cantidad de ADN. De C. Hay una duplicación de C. A las células que están en G1 les va a llegar una señal. ¿Ok? Esta señal les dice duplícate. Y se va a duplicar. ¿Ok? Esto es más fácil si lo ponemos así. S, G2. Aquí G0. Y aquí M. ¿Ok? Toda célula se encuentra en G1, creciendo y nutriéndose. Es importante, acuérdense que están creciendo y nutriéndose, porque va a ser importante cuando estudiemos los puntos de control. Les va a llegar una señal, pongámosles como un rayito, por ejemplo. Les va a llegar una señal que les va a decir, pasa a fase S y en S duplica tu cantidad de ADN. Una vez duplicada, completa ya la cantidad de ADN, la célula va a pasar a G2. En G2 lo que se va a hacer básicamente va a revisar que se haya hecho correctamente la duplicación y va a preparar la división celular. ¿Ok? La función de G2 es preparar la división celular. Prepara a las células para pasar a su división. ¿Ok? ¿Qué más les puedo decir de esta interfase? Que hay un punto intermedio en G1 que se conoce como G0. G0, para que lo entiendan, es un punto como de descanso, entre comillas, ¿ok? Vamos a decir que es un punto de descanso. Ahí se ubican todas las células que no están preparadas para la duplicación. O sea, por ejemplo, hay células que están aquí en G1, ¿verdad? Están aquí en G1 esperando y están creciendo. Si la célula no ha crecido lo suficiente, si la célula no se ha nutrido lo suficiente, si la célula no está lista para duplicarse, va a pasar a G0. Y ahí estará hasta que esté preparada para pasar a su división celular. Ahora, hay células que no tienen división celular. Y aquí volvemos al caso de las neuronas.
como lo dije en el video de la neurona no se reproduce, no se divide. No tiene, es sin división celular. ¿Qué significa que sea sin división celular? Que la neurona vive permanentemente en G0. La neurona nunca la vamos a encontrar en G1. La neurona no tiene esa capacidad de duplicarse, de replicarse. Entonces la neurona simplemente vivirá siempre en G0. Está en un constante G0, esta zona de reposo, esta zona de descanso para las células que aún no están preparadas para dividirse. Y luego de llegar a la preparación de la división celular, van a pasar a la división celular, que se le conoce como la fase M. Ok, que aquí tenemos tenemos mitosis y tenemos meiosis, ok, dependiendo de si es célula somática o célula sexual. Voy a hacer, ok, el siguiente video será solamente de mitosis, entonces, sí, el siguiente video lo voy a hacer solo de mitosis y en este vamos a ver los puntos de control, ok. Existen 3 puntos de control, ok. 3 puntos de control. ¿Para qué sirven los puntos de control? Los puntos de control sirven para prevenir errores. ¿Errores en qué puntos? En G1S, en G2S, no, G2M y en M. Esos son los 3 puntos de control que tenemos. Estos son los 3 puntos de control que tenemos para revisar nuestros errores y corregirlos a tiempo. Entre G1 y S vamos a encontrar un punto de control. ¿Por qué? Porque hay casos en los que las células que aún no están preparadas para dividirse pasan a duplicarse sin que llegue la señal. O sea, sin que llegue la señal, ellos dicen, ok, me voy a duplicar. Y se duplican. Y esto puede inducir que la célula no esté lo suficientemente nutrida, que no crezca lo suficiente y que no esté preparada para dividirse. Y eso va a generar un error, va a generar mutación. Y estas mutaciones son muy dañinas, ¿ok? Porque se van a ir acumulando. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si pasa una, se duplica. Si pasan 4, se duplican. Van a ir pasando y van a ir duplicándose. Entonces, si pasan con errores, van a hacerse una cadena de errores muy grandes, de muchas mutaciones. Es por eso que en G1S se verifica que pasen correctamente las células, que no haya ni células con poco nutriente, ni que hayan células muy pequeñas, ni que hayan células que no estén preparadas para duplicarse. ¿Ok? Luego tenemos este punto de control, el de G2M. Más que G2M, G2S le diría yo, ¿ok? Es el punto en el que se revisa la correcta duplicación, ¿ok? Si es que llegase a pasar que hay un error en el punto de control G1S y se duplican células en mal estado, células con mutaciones, va a estar este otro punto de control de G2M que se va a encargar de revisar que esto no ocurra. Les va a decir, ok, ustedes están mal, las voy a mandar a que se reparen, y si no se reparan, cortamos cabeza, ¿ok? Ese es el encargado, eso es de lo que se encarga G2M, ¿ok? Y estos puntos de control son esenciales para evitar mutaciones que pueden inducir muchas enfermedades, pero bueno, en la base estudiamos el cáncer. Entonces, mutaciones que conducen al cáncer es lo que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Y luego tenemos el tercer punto de control, el punto de control M, que se encarga de la metafase. Que se encarga de la metafase. En la metafase, ya sea meiosis o mitosis, se va a comprobar 2 cosas. Se va a comprobar que el centríolo
Y esto ya lo vamos a estudiar más adelante, por eso es que tenía esa duda de si explicarlo ahora o no, los puntos de control, pero ya lo vamos a ver. Que se formen bien los centriolos y se vayan hacia los polos, y la correcta formación del uso mitótico. No sé si se acuerdan cuando les hice la clase de microtúbulos de citoesqueleto, que les dije que ellos formaban parte importante en lo que sería la división celular, y es porque formaban los centriolos y también el uso mitótico. Y entonces en el tercer grupo de control, en el grupo M, que ocurre en la metafase, se va a comprobar que hay una correcta unión de los cromosomas al centriolo y a la formación del uso mitótico. ¿Ok? Ok. Los puntos de control son revisados a través de proteínas. ¿Ok? Hay proteínas que se encargan. Hago estos parones porque no quiero equivocarme. Hay proteínas que se encargan de llevar a cabo estos puntos de control. Y es ahí donde vamos a entrar a lo que es un gen supresor de tumor. Esto lo vamos a ver en este mismo video, ya que estamos hablando de los puntos de control. Vamos a hablarlo ahora. ¿Ok? O lo dejamos. No, vamos a. Que bueno, igual el video va a ser muy largo, pero no importa. El gen supresor de tumor básicamente son genes que, como su nombre lo dice, se encargan de suprimir tumores, como obvio. Pero, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Ok, ya. Los genes supresores de tumores. A ver, no se me fue. Genes supresores de tumores básicamente son genes que codifican, ¿ok? Son genes que codifican proteínas. La realidad es que, bueno, a ver, codifican proteínas como la P53. ¿Okay? La P53 es de las más conocidas. De hecho, es la que se estudia en la PAES. No es la única. ¿Okay? Mucha gente piensa que es la única, pero no es la única. Pero sí es de la más importante. Este es un dato que les voy a dar, que no es necesario saberlo, pero es que es importante. O sea, que me parece interesante. Un 50% de las enfermedades cancerígenas tienen P53 mutado. O sea, la mitad de las enfermedades genéticas, o sea, cancerígenas, provienen de tener un P53 mutado. Eso es muchísimo. Así que sí se podría considerar que es una de las principales, creo yo. Entonces, en realidad, P53, mucha gente piensa que es un gen. No, P53 es una proteína como muchas otras que hay. O sea, no es como muchas otras que hay porque es una única, es muy importante. Pero es una proteína, no es que sea un gen. P53 es una proteína que es codificada por los genes supresores de tumores. ¿Ok? Ahí ya le quitamos ese como palo que siempre dicen que P53 es un gen supresor de tumor. No. P53 es una proteína producida y codificada por los genes supresores de tumores. ¿Ok? Entonces, esta proteína P53 es esencial en los puntos de control porque es la proteína que se encarga de los puntos de control G1S y G2M. La proteína P53 es la encargada de estos puntos de control. Entonces, ¿qué pasa? Cuando P53 detecta un error en G1S, detecta que hay células que están pasando sin estar del suficiente tamaño, P53 hace dos cosas. Primero le dice, tú no estás bien, te mando a reposo, y la manda a G0. Sí, es el lugar de descanso. La manda ahí y espera que esté lista. Si esta no está lista y no se arregla, P53 no va a dar otra chance. P53 le va a decir, ok, tú no mejoraste, tú estás muy dañada, puedes dañar mucho mi organismo, vas a hacer apoptosis. Apoptosis es muerte celular. Entonces, P53 se encarga de mandar a una célula mutada a G0
o la manda directamente a apoptosis si es que está muy dañada. Y de esta manera P53 es esta proteína que se encarga de los puntos de control, que se encarga de los errores en las células para evitar mutaciones. Por eso es que es sumamente importante P53, porque evitas tumores. Evitas realmente tumores. Un tumor, para que se hagan la idea, es, por ejemplo, tenemos una célula mala. ¿Okay? Esta célula mala, tenemos 3 células malas. 3 células malas pasan por aquí. Estas son células malas, o sea, son muy pequeñitas. No crecieron lo suficiente. No se nutrieron lo suficiente. Entonces van a pasar a ese y se van a reproducir y vamos a tener ahora 6. Y si es que está dañado P, o sea, si es que están dañados los puntos de control, no hay nadie que intervenga esto. Van a seguir reproduciéndose y reproduciéndose. Y puede llegar a 2 caminos. Un tumor benigno, que significa que se detiene esta división celular. Aquí ya le vamos a hablar más de proliferación celular, ¿ok? ¿Ok? Si se detiene, pero igualmente pasaron estas células afectadas, vamos a tener un tumor benigno, que igualmente es recomendable que si es que alguna persona lo tiene, se le extirpe porque puede volver a ocurrir esta proliferación celular. Pero si no para, si es continua la proliferación celular, va a formar un tumor maligno. Y este tumor maligno, esta acumulación de células con mutaciones, puede terminar generando lo que conocemos como el cáncer. Es por eso que se dice que cuando P53 o cuando hay un gen supresor de tumores, que sería esta proteína, dañada, es cuando se produce cáncer o cuando hay mucha más chance de producirse cáncer. Ya que si nuestros puntos de control, si nuestro gen que se encarga de los puntos de control está dañado, van a ir pasando y pasando y pasando. Y son de rápido pase, o sea, pasan rapidísimo. Pasan tan rápido que no alcanzan ni siquiera a crecer. No son células fuertes, no son células grandes, no son células especializadas, son solamente células que no paran y paran de reproducirse y reproducirse y reproducirse. Lo único que ellas buscan es reproducirse. Es lo único que ellas buscan. Y si no hay un punto de control que funcione y que las detenga, van a terminar formando lo que conocemos como los tumores. ¿Ok? Por eso es que es sumamente importante que P53 se encuentre en buen estado. Que no solo P53, que las proteínas de los puntos de control se encuentren en buen estado. Que los puntos de control funcionen. Los puntos de control van a servir para detener la proliferación celular descontrolada. El organismo siempre busca control. Lo vimos con la homeostasis. Lo vimos con muchos ejemplos ya. Siempre busca regularse. Lo vimos con la insulina, con el páncreas, con el glucagón. Y también lo vemos aquí en la proliferación celular. Si nosotros tenemos una proliferación celular descontrolada, se nos van a producir tumores. Si nosotros no controlamos, no tenemos genes supresores de tumores óptimos o en buen estado, va a haber una proliferación celular descontrolada. Y esta proliferación celular descontrolada va a terminar formando tumores. ¿Ok? Es por eso que son importantes los puntos de control. Son esenciales para que no ocurra esta proliferación descontrolada. Para que se verifique en G1S que las células crezcan lo suficiente, que a las células les llegue la señal de reproducirse. No que las células se reproduzcan cuando quieran, no, que les tenga que llegar la señal. En G2M, que la duplicación se haya hecho de manera correcta, que no hayan mutaciones duplicadas. Y en metafase, obviamente, que ya no tiene que ver tanto con estos genes supresores de tumores. O sea, pero igual tiene que ver porque es un punto de control que verifica que se haya formado correctamente el uso mitótico, que va a ser clave a la hora de la separación, tanto de las cromátidas hermanas como de los cromosomas homólogos. Entonces,
Todos estos puntos de control son claves en lo que es la división celular. Todo este proceso de la interfase tiene un porqué y un para qué. Todos sus procesos y todo lo que ocurre en ella, desde G0, que los mantiene en reposo, todas las células que aún no pueden duplicarse, tanto G1, que las permite crecer, les permite nutrirse, les permite estar correctamente bien para pasar a duplicarse, tanto S, que se tiene que encargar de que la duplicación se lleve a cabo de manera correcta, y la duplicación, acordémonos, de la cantidad de ADN, no de los cromosomas, y G2, que tiene que encargarse de decir, ok, ustedes sí están preparados para pasar a fase M, están preparados para la división celular. Con todo esto, podemos pasar a lo que es la mitosis, que será el siguiente video. Sé que este video ha sido muy largo, me tardé mucho en explicarlo, creo yo, pero creo que también es importante, la verdad es que al menos para mí me sirve, pero ojalá les haya servido entender lo que son los puntos de control, para qué sirven, en dónde están esos puntos de control, porque es importante entender que está en G1S, en G2M, en M, en metafase, que hay G0, que hay G1, que hay S, que hay G2, para qué sirve cada uno de esos puntos de la interfase de los genes supresores de tumores, como lo son el P53, y de qué pasa si hay una proliferación celular descontrolada o si hay errores en estos puntos de control. Espero realmente que les haya servido y lo hayan podido entender. Les pido perdón. Les pido perdón por lo largo del video y si es que estuvo muy desordenado. Espero que les ayude.